Bueno, y nuestro primer invitado en el día de hoy es Andrés Arellano Báez. Buenos días, Andrés. Andrés es director del Centro de Estudios Sociales Francisco Mosquera del Partido del Trabajo de Colombia. Fue asesor de la senadora Piedad Córdoba, fue asesor de la Contraloría General de la Nación, fundador de Otra República y es profesional en gobierno de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. No, un honor, una alegría inmensa estar acá. ¿Qué tanta falta nos hacen los espacios libres que puedan opinar sin estar controlados por patrocinadores o dueños del capital? Eso es esencial para la democracia y entonces celebro tu programa y enhorabuena estar acá contigo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Es muy importante también tener en nuestro espacio personas vinculadas a la investigación social que le den luces a la audiencia acerca de cómo interpretar, cómo analizar y sobre todo cómo confrontar las narrativas mediáticas que son las que procuran imperar en esta sociedad en la que se vierte mucha desinformación. En la última semana en medios periodísticos y espacios políticos de la derecha se ha generado pánico económico, primero con la narrativa de una supuesta expropiación de los ahorros de los colombianos por la aplicación de la norma sobre inversiones forzosas con destino a la economía popular, que eso es una norma legal y que aplicaron muchos otros gobiernos. Y en segundo lugar, más recientemente, con una narrativa que se trató de imponer en el sentido de que el gobierno iba a trasladar, a cambiar el 4 por mil en las transacciones bancarias a un supuesto 5 por mil, es decir, a incrementar más ese gravamen, lo cual se descubrió, se ha dado a conocer en diferentes espacios que fue una manipulación proveniente por parte de algún funcionario del Ministerio de Hacienda, de los muchos que dejó el viejo régimen uribista en el gobierno. ¿Cómo analiza estos hechos, doctor Arellano, que tratan de ser mantenidos en el primer plano por los medios hegemónicos? Bueno, en el primer caso lo que mencionas, la expresión es exacta, porque realmente es pánico económico tal y como está tipificado en la ley. En el sentido de que básicamente se le dijo a la gente, vaya y saquen el dinero de los bancos. ¿Sí? Todos sabemos, a esta altura de la vida ya nadie es inocente, que los sistemas bancarios del mundo viven o se sostienen única y exclusivamente por la confianza. Es decir, porque precisamente no vamos y sacamos la plata, sino porque la dejamos ahí. Todo banco, en cualquier lugar que tenga una corrida bancaria, se quiebra. O sea, eso fue lo que pasó hace 2 años en Silicon Valley Bank, y en cualquier banco del mundo eso es lo que sucede. Podemos hablar sobre cómo funciona el sistema bancario y demás, pero creo que es el caso del programa. En tal sentido, lo que la derecha hace, o lo que los medios de derecha hacen, es tomar una información, tergiversarla totalmente para crear ese fenómeno. Ningún país del mundo, digamos, son muy pocos, y menos uno con la concentración bancaria que nosotros tenemos, soportaría una corrida bancaria. O sea, en una corrida bancaria se quiebra los y para adelante empieza tal vez una cadena muy fuerte. Eso es pánico económico. Y lo hacen sustentando en una propuesta que es muy valiosa para el país en este momento, que debería aplicarse y que deberíamos estar luchando y esforzarnos porque salga adelante, como son las inversiones forzosas en sectores estratégicos que no son del presidente necesariamente, son del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, ¿qué es lo que busca el gobierno? Únicamente es repetir un modelo que a ellos les ha funcionado. Estos 2 primeros años del gobierno Petro, no lo dicen ni siquiera ellos mismos, lo dicen las instancias correctas para esto, han habido 53 billones de pesos invertidos forzosamente en TDA, que son los títulos que se usan para este esquema, en el agro. Y como tú muy bien sabes, mi querido Luis, pues el agro está mostrando unos crecimientos históricos en Colombia. Entonces, como eso está sucediendo, el gobierno dice, claramente este mecanismo está funcionando, pues apliquémoslo en otros sectores, principalmente a mí el que más me gusta es el turismo,
Y lo que está diciendo es, si repetimos el esquema acá, en un sector que sí está creciendo, porque es que recordemos que el agro no estaba creciendo positivamente. O sea, el agro lo dejaron en pésima situación. Lo que el gobierno dice, si esta medida funcionó acá para recuperar el agro, pues esta medida va a funcionar acá, en el sector turismo, que está teniendo crecimientos históricos, pues muchísimo mejor, ¿sí? Más allá de eso, hay una mentira que es escalofriante desde mi punto de vista. Colombia está pasando por una crisis bancaria muy somera todavía. ¿Por qué? Porque los bancos en Colombia no prestan para inversión, prestan básicamente para consumo. ¿Cuál es el problema de prestar para consumo? Simple y llanamente que es muy arriesgado. En una época de bajos crecimientos, pues la gente deja pagar las deudas porque no tiene. Es decir, si tú usas la tarjeta de crédito y te estás muriendo de hambre, la gente racional dice, no, pues no pago más la tarjeta de crédito y que se vengan las consecuencias que se vengan. Eso pasa en todas las economías. Cuando tú eres un banco que presta para inversión, por lo menos estás creando una infraestructura que se sostiene. Hay unas empresas, hay unas maquinarias, hay unos bienes y servicios que se ofrecen. Eso no lo ha hecho Colombia. Los bancos son instituciones privadas, bueno, con excepción del Banco Agrario, que prestan un servicio público. Es decir, ellos tienen obligaciones con el país. No es cierto que ellos funcionen en el libre mercado y puedan hacer exactamente lo que quieran. Eso es lo que han hecho en Colombia. Esa es la realidad de ellos. Pero legalmente no es así. Ellos tienen que cuidar el ahorro y tienen que transformar el ahorro en inversión, porque es que ningún país crece sin inversión. Eso es ciencia básica. Eso le enseñan en un primer semestre de economía. Como ellos no lo han hecho, y estamos en un sector que está creciendo con mucha fortaleza, el gobierno dice, pues yo lo hago. Si ustedes no lo hacen, lo hago yo, ¿sí? Tal vez en un tono demasiado amable desde mi punto de vista, pero bueno, esa es la forma de negociar con él. Con un elemento adicional, y ya pues cedo la palabra, los países en el día, o sea, los países en el mundo de hoy globalizado, que no son Estados Unidos, dependen de los dólares. Si no son superavitarios, dependen de los dólares, porque con los dólares se paga la deuda. Yo tengo una posición muy alejada de este gobierno en cuanto a que la deuda hay que pagarla sí o sí, pero en general el país vive bajo esa norma. La única forma, nosotros no producimos dólares, solo Estados Unidos produce dólares. A nosotros nos toca exportar de alguna manera o dejar de comprar tanto afuera para conseguir dólares, para pagar la deuda y para pagar nuestras importaciones. Es una necesidad. Bueno, el petróleo y el carbón, eso es un negocio ya del pasado. Que hoy funcione y todo lo que tú quieras, válido, pero es un negocio que no tiene una década. Así venga el petrolero más petrolero del país a gobernarnos. ¿De dónde vamos a sacar las divisas? El gobierno dijo, pues, del turismo. Y hasta el día de hoy le ha funcionado. ¿Cuál es la apuesta? No solo es que este sector esté creciendo, sino que este sector puede ser el que nos consiga las divisas. Y por lo tanto hay que meterle todo. Si los bancos no quieren meterle, pues me toca a mí. ¿Y de dónde lo saco? Pues del ahorro público, transformarlo en inversión. ¿Por qué no es una expropiación? Querido Luis, es muy sencillo. Los bancos hacen lo mismo. Los bancos cogen el dinero de nosotros y los invierten. O sea, los bancos no tienen... Cuando en mis videos la gente me comenta, ay, pero es que yo quiero que dejen mi plata guardada. Su plata no está guardada en el banco. Ninguna plata está guardada en el banco. Usted deposita su plata en el banco y el banco con eso paga el arriendo, paga el salario, paga de todo y también lo invierte. ¿En qué lo invierte? En consumo, es decir, en un sector de alto riesgo. Para el gobierno, para nosotros, en muchos sentidos es mejor que el gobierno invierta en esos sectores por dos razones. Primero, porque es un sector que está en alto crecimiento, como dije antes. Es decir, si hoy le prestamos a alguien del turismo, muy seguramente va a tener con qué pagarlo, porque cada vez están llegando más visitantes, cada vez están llegando más extranjeros, cada vez el gasto de los turistas está creciendo, o sea, por ese lado va bien. Pero desde el punto de vista del gobierno, que es el prestador, ¿sí? O sea, los bancos van a cambiar a lo que en la economía se llama un monopsonio, van a tener un cliente básicamente en ese sector, que es el Estado. Ellos le dan la plata al Estado y el Estado invierte. Ese actor, que es el Estado, está invirtiendo no en una empresa o en la otra. Eso es un mecanismo lo que está haciendo. Está invirtiendo en todo un sector. Entonces puede que pasen dos cosas, puede que quieran una o dos empresas a las que él le preste, es cierto, pero el sector en general es lo que importa. Si el sector crece, pues van a haber más que les paguen de los que no les paguen, que es como funciona todo banco en la vida. Pero con un sector, con un elemento adicional, mi estimado Luis, si el Estado invierte en 5 o 6 empresas del sector turismo,
y el turismo empieza a crecer gracias a esas inversiones y gracias a la tendencia que viene, pues el Estado recibe plata de otros medios, ¿sí? Que también van ligados al turismo. Puede que no le preste plata al Hilton, por ejemplo, pero el Hilton le va a pagar más impuestos, porque el Hilton va a tener más ventas, porque el sector está creciendo, ¿sí? Pueden haber muchos sectores que crezcan gracias a estas inversiones, que no estén relacionados crediticiamente con el Estado y que sus finanzas mejoren y por lo tanto su recaudo de impuestos sea mayor. Por eso es una inversión estratégica. No es cualquier cosita lo que están peleando y no es cualquier cosita lo que están tratando de destruir. Estas inversiones forzosas, hay ejemplos. Japón es el mejor ejemplo de eso. China le copió ese ejemplo a Japón y por eso tienen los crecimientos que hoy tienen. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Es pánico económico puro y duro con el único objetivo es destruir al gobierno para ellos volver al poder. No es más. Gravísimo este concepto que usted resume, pánico económico por parte de los sectores políticos de la derecha con un fin absolutamente premeditado y es el de continuar en su estrategia de acabar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero les falló esa estrategia, doctor Arellano. Y en relación con los segundos, con el otro escándalo que trataron de armar sobre la supuesta puesta en escena de el incremento del 4 al 5 por mil. ¿Qué opina usted? Eso sí fue patético desde cualquier punto de vista. La mala noticia es que el 4 por mil va a permanecer. El 4 por mil tiene un problema, que básicamente es el impuesto más antitécnico que hay, eso lo reconoce hasta el mismo gobierno, es decir, es un impuesto totalmente regresivo, pero tiene una ventaja enorme y es la facilidad del recaudo. Es básicamente el impuesto que mejor se recauda, que más fácil se recauda. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque hay que dejarlo y volvemos al tema, volvemos al mismo asunto. Este gobierno está totalmente decidido a pagar la deuda que dejó Duque, que fue, desde mi punto de vista, una estafa. Es decir, Luis, si nosotros nos enteramos que un contratista se está robando la plata, pues nosotros no respetamos ese contrato, ¿sí? Con la deuda pasa lo mismo, en la deuda puede haber corrupción. La deuda no está libre de pecado. Entonces, la corrupción también se puede camuflar a través de la deuda. Duque hizo una jugada absolutamente criminal desde mi punto de vista, que es, en Colombia, Luis, la deuda se pide, la deuda pública, estatal, se pide a través del Congreso. Sí, hay una comisión donde los gobiernos van y presentan la deuda y ellos tienen un cupo de endeudamiento, que es una capacidad máxima en la que el Estado se puede endeudar. Duque sacó un decreto de emergencia gracias a la pandemia y se saltó todo eso. Fue y pidió créditos directamente. ¿Por cuánto? Por 200 billones de pesos. Y eso hizo que el pago de la deuda saltara de 70 billones de pesos que teníamos al año a 90 el año pasado y 100, perdón, a 90 este año y a 100 que vamos a pagar, 112 que vamos a pagar el otro segundo presupuesto. Evidentemente es un gobierno que está ahorcado. Está ahorcado por ese regalo y por su manera de manejar. En eso yo quiero ser exacto, que es que ha decidido, eso hay que pagarlo sí o sí. A mí me parece que no, pero eso es una posición que ellos llaman responsable y seria. En ese caso hay una crisis fiscal real, es decir, faltan recursos. De hecho, faltan 12 billones frente al presupuesto que presentaron al Congreso la semana pasada. Y por eso el gobierno dice, no vamos a quitar, o estamos pensando en no quitar el 4 por mil, a pesar de que habían dicho que sí lo iban a hacer. Pero ahora, pues, en vez de decir eso, que es algo que dentro de todo uno puede debatir o no, puede entender, salen con otra mentira y decir, no vamos a subirle al 5 por mil. Que es algo que sí estaba en un borrador, como dijo el mismo Bonilla, es verdad que pero pues un borrador es precisamente eso. Las ideas de todo el mundo vienen y van, o sea, todavía no es algo que se haya tomado ni siquiera en serio y pues según el ministro no va a pasar. Bien, se ha dado a conocer por parte del gerente del Banco de la República que en 100 años se ha presentado una rebaja de la inflación histórica del 13,4% al 6,8%, es decir, una reducción de más o menos el 50%. ¿Cómo analiza usted, doctor Arellano, la política económica del gobierno en materia de salarios, en materia de inflación, en materia de costo de vida? Las élites, desde que Gustavo Petro ganó la presidencia, vaticinaron que la economía iba a ser un desastre, que la inflación se iba a trepar a unos niveles espantosos,
que el dólar no se podía alcanzar en el futuro, que iba a incrementarse a 5.000, a 6.000, a 7.000 pesos, etcétera, etcétera. ¿Cómo evalúa usted la política económica del gobierno? Pues yo creo que podemos hacer un repaso rápido de los 2 años, y es, el gobierno llega con afán de invertir socialmente, ¿sí? En infraestructura, pero también en servicios sociales, que son inversiones, o sea, salud, educación y demás. Y para eso lo primero que hace es una reforma tributaria, que es la primera, tal vez en la historia, no tendría capacidad para afirmar eso, pero realmente en la historia moderna sí es la primera que es de tipo progresista, que es un mandato constitucional, no es que sea una decisión del gobierno, ni siquiera, así es como debe ser. Progresista quiere decir que más pagan los que más tienen, básicamente. Luego podemos hablar sobre por qué es eso. Pero se da cuenta de varias cosas que son deudas que yo considero son escondidas, que estaban ahí, que no tenían solución pronta. La primera, pues ya la hablamos, la deuda que está por fuera del cupo de endeudamiento, que ya este gobierno la metió en el cupo de endeudamiento. Sí, por eso fue que se pidió la ampliación, para poder sincerar la situación del Estado en ese sentido. La segunda, una que se ha hablado demasiado de eso, que es la del FEPEC, que es un absurdo desde cualquier punto de vista, por tanto el diseño que tuvimos de lo que es el combustible en Colombia, como por la medida tomada, que fue congelar los precios. Pero Luis, esto es importante que la gente lo entienda, los precios se congelaron antes de la pandemia, los precios no se congelaron por la pandemia, los precios de los combustibles se congelaron antes de la pandemia. Así que para que creamos que Duque era un visionario que vio venir la pandemia, no lo creo. Entonces la razón no era la pandemia, era otra cosa. Empezaron a aparecer las deudas de la salud, empezó a aparecer la opción tarifaria en la costa, o sea, empezaron a aparecer los problemas heredados, y esa reforma tributaria se quedó corta. Por el otro lado, se la quitaron, porque básicamente uno de los factores más importantes era la deductibilidad de las regalías, que es una barbarie que hizo la Corte Constitucional. Luego podemos hablar de eso si necesitas. Entonces esos planes se acabaron, esos planes realmente se acabaron, ese plan del gobierno se acabó. Y lo que ha tenido que es venir reajustándose a eso, y por eso lo que hablábamos en el primero, las inversiones forzosas, buscando recursos para impulsar la economía de esa manera. ¿Qué me ha gustado? Me gusta mucho la posición de mejorar el salario. Creo que podemos crecer muchísimo más en ese sentido, pero ha sido positivo, ha sido el camino que nosotros deseamos. Creo que ha sido muy ortodoxo, quiere decir muy parecido a los gobiernos anteriores en el manejo fiscal, en el manejo de la deuda. Sin embargo, yo creo que pues, se empiezan a ver resultados de lo que han sido sus políticas. Uno es la subida del salario, pues disminuyó la pobreza monetaria, eso hay que celebrarlo, nadie puede estar en contra de eso. Las inversiones en el agro están teniendo el impacto de la inflación, porque gran parte eran los alimentos. La lucha con el Banco de la República, nadie puede estar en contra de eso, hasta los mismos banqueros dicen la tasa de interés es una exageración, no tiene lógica que lo hayan hecho así. Con respecto al discurso del presidente del Banco de la República, yo he visto mucha difusión por parte de las líderes progresistas, pero a mí me pareció que él se estaba celebrando era él mismo, no tanto como al gobierno en el discurso. Era como decir, nosotros, el Banco de la República, hemos hecho la baja histórica más grande sí, pero también permitieron el alza más grande. Esa es la realidad, porque la política monetaria no debe funcionar como funciona en Colombia. Es una política monetaria acorde a los bancos, no acorde a las necesidades de la nación entera. Y me parece que en ese sentido lo que está haciendo el superintendente Ferrari, tenemos que prestarle más atención. Él está tratando de crear una banca que le sirva al país. Es decir, aquí seamos muy claros, Luis. Colombia, la banca es fuertísima. Es un monstruo la banca en Colombia. La capacidad de la banca económica es alucinante. Pero ese es el costo, eso es a costo de una poca industrialización. ¿Sí? Ese es el costo de la banca. Aquí nunca hay crisis bancarias porque vivimos en crisis constantemente. Y es que vivimos para pagar las deudas, básicamente. ¿Sí? Sí. Imagínate, o sea, básicamente un empresario que invierte en este país a crédito, pues tiene que inventarse como Google para poder pagar, para poder conseguir la rentabilidad de lo que le exige la tasa de interés de un banco. Eso es una barbaridad. Entonces, en ese sentido, es muy el asunto de las finanzas abiertas, que es que, por ejemplo, sepamos todos los costos antes
de un crédito. Hoy no pasa así. Hoy muchos de los costos nos vienen después de que pedimos el crédito y nos enteramos, oiga, esto no sabía que me lo iban a cobrar. Eso no pasa hoy. Eso es importantísimo que la gente entienda. Ferrari está pidiendo que eso suceda. Que haya más bancos. Este país aceptó 6 nuevos bancos, hasta la última información que yo vi. 6 nuevos bancos llegaron a Colombia con la intención de bajar tasas. Los bancos ahorita se forzaron y dijeron, bueno, no lo haga forzosa, nosotros ponemos 50 billones de pesos adicionales en el sector estratégico. Es una muestra de que quiere poner a funcionar la banca a favor del crecimiento económico. Es que aquí no nos puede olvidar que en Colombia hubo un banco central, un Banco de la República, después de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que era de fomento, ¿sí? Eso cambió desde el 90 y para mí ha sido uno de los grandes daños de la economía nacional. En tal sentido, solo recordar algo, Luis, que yo le pido, que les pido a nuestras fuerzas progresistas que tengamos mucho cuidado, que le pongamos mucha atención porque es vital. Es el nacimiento la semana pasada o antepasada, tal vez me equivoco, me perdonas ahí, bueno, unos 10 días por lo menos, del Grupo Bicentenario. Y eso es una muestra de lo que es el gobierno ahora y lo que era el gobierno antes. El Grupo Bicentenario fue un grupo que creó Iván Duque, en el cual era un holding en donde se creaban todas las empresas estatales del sector financiero. ¿Sí? Bancoldex, Banco Agrario, Finagro, bueno, 13 empresas en total, mayoritariamente de participación estatal, una pequeña participación privada en todas ellas. Ellas ahora, él las formó en un solo grupo que se llamaba el Grupo Bicentenario, o se llama, perdóname. ¿Para qué crees que la formó? Para venderla. No lo hizo para el bien de la nación. Él creó eso porque quería vendérsela a los banqueros privados. Bueno, este gobierno llegó, lo retomó, lo armó y ya oficialmente lo lanzó. Es el cuarto grupo económico más grande del país. Maneja 180 billones de pesos, una cantidad alucinante, y tiene como objetivo fomentar el crédito en sectores estratégicos. Fomentar el crédito a empresas para el crecimiento. O sea, hacer lo que los bancos debieron haber hecho, pero a nivel de competencia. Y sobre todo con un factor muy importante que no teníamos antes en Colombia. Digamos, si Finagro te financiaba un proyecto, te financiaba un pedacito del proyecto. O si Findeter te financiaba un proyecto, tal vez era un pedacito. Ya no va a ser así. Ya inversión para macroproyectos desde el Grupo Bicentenario sí puede ser real. No va a ser un pedazo de este banco y otro pedazo de los bancos privados. No tiene por qué ser así. Ahora sí hay capacidad financiera para que desde el Estado se financien los macroproyectos que este país urgentemente necesita. O sea, vías férreas, por ejemplo, transición energética. Que no se nos olvide que una matriz energética en Colombia haría que nuestra energía básicamente tenga tendencia a costo cero, es decir, a bajar los precios. En todos los lugares del mundo, en todas las economías del mundo, donde baja el precio de la energía, se genera un boom económico. Eso va para los combustibles, eso también va para la energía. Entonces, ese sector, ese elemento me parece importantísimo y la invitación es a que estemos muy pendientes y a que lo apoyemos porque realmente es un cambio trascendental en lo que es la política económica del país. Muy importante eso que usted analiza y concatena un poco con un tema que ha estado también sobre la palestra en la última semana y es la decisión adoptada por el Consejo de Medellín a instancias del señor Fico Gutiérrez, el señor que dijo en campaña plata es plata, que le aprobó al alcalde de Medellín la enajenación de las multimillonarias acciones que tiene Tigo Une que tiene el municipio en Tigo Une, lo cual significa nada más y nada menos que la privatización. ¿Cómo mira usted esto que está ocurriendo en Medellín? Que desde el punto de vista de analistas también refleja una apuesta de un sector de la derecha y la extrema derecha en Colombia que quiere anteponer sus proyectos en el plano regional a los proyectos de protección de los recursos públicos que desarrolla el gobierno del presidente Gustavo Petro en el plano nacional. Ya estamos viendo también cómo en Bogotá el alcalde Galán intenta diferenciarse con su propio programa sobre la lucha contra el hambre y en otros departamentos y regiones se hace lo mismo. En Antioquia es
es muy claro ese hecho. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno o ese hecho de la privatización aprobada por el Consejo de Medellín? Pues Luis, permítame darle una respuesta amplia. Ninguna privatización en el mundo de un sector estratégico sirve, funciona. Por definición es un fracaso. ¿Por qué? Porque si sirve, si funciona, quiere decir que está generando mucha rentabilidad para los accionistas a costa de la nación, ¿sí? Y si, por ejemplo, Ecopetrol fue una privatización maravillosa para los accionistas de Ecopetrol, que ahora la gente puede decir, sí, es el Estado, pero es una falencia ahí. Ecopetrol pasa de vender Ecopetrol hace el famoso costo de oportunidad, es decir, nos vende a nosotros como si lo exportara, en vez de vendernos acorde a los costos de producción. ¿Eso qué ha hecho? Pues que los accionistas de Ecopetrol vivan felices con Ecopetrol, ganando miles de millones de pesos. ¿A costa de qué? De que nuestra economía tenga un combustible carísimo, que es un sector transversal para la producción y el consumo, y pues nuestra economía no sea dinámica. Bien lo dijo el doctor Bonilla en una presentación, no recuerdo dónde. Colombia no es de crecimientos históricos. Pues yo quisiera decir, no es de crecimientos suficientes. Nuestros crecimientos económicos son bajísimos. Las telecomunicaciones, ¿qué son hoy en día? O sea, no pueden seguir siendo un negocio. Las telecomunicaciones ya son una parte esencial de la economía. Por lo tanto, yo creo que esos sectores, las energías, las telecomunicaciones, jamás deberían ser privatizados. ¿Por qué? Porque ya hoy en día nadie usa Internet porque quiera o no. Hoy usamos Internet porque nos toca, ¿sí? Nadie consume gasolina porque quiera o no, es porque nos toca. Nadie consume, cuando tú alquilas o compras una casa o una oficina, a ti nadie te pregunta, ¿quieres servicio de luz o no? Pero te lo van poniendo y vas facturando. Eso es algo que se llama rentas naturales. Es decir, tú no tienes que ir a competir por el mercado generalmente. O sea, el mercado te lo da todo. O sea, la gente está obligada a usar tu servicio, ¿sí? Está ahí pulpito. Exacto, está tranquilo. Entonces, ¿por qué se lo vamos a dar a un privado? Si el privado lo que va a hacer, y lo estamos viendo clarísimamente en la costa, es cambiar la fuerza de un monopolio público por un monopolio privado. Y en economía lo que más uno debe hacer es alejarse de los monopolios. ¿Por qué? Porque en un monopolio se cumple la máxima capitalista desde que yo cobro lo que me da la gana. Y la gente lo tiene que pagar sí o sí. Eso en un servicio estratégico es dañino, porque entonces afecta el buen rendimiento de la economía, ¿sí? Si tú tienes energía barata, puedes producir mejor y más competitivamente. Si tienes telecomunicaciones buenas y baratas, puedes producir más y mejor económicamente. Entonces, vender une, que es chistoso porque el discurso, o sea, fue el mismo discurso de la ETB y es el mismo discurso de todas las privatizaciones en la historia. Es que son empresas malas, son empresas que no sirven para nada, son empresas que el Estado no sabe manejar, que son súper ineficientes, son súper terribles. Si son así, nadie las compraría. Si las están comprando es porque son buenas. Ningún capitalista se mete en un negocio malo para repararlo o recuperarlo. Se mete porque ve ya el flujo que tiene. Y es que es un flujo garantizado, como dije. Entonces, ¿por qué Millicom la quiere? Pues porque va a ser caja. No es más. Y entre más poder tenga, más lo va a poder crecer. Por eso se volvieron locos cuando Petro con Saúl Catán mejoró la ETB. Y le puso la fibra óptica y le puso de todo. Por eso gastaron, entre otras, pero pues por eso gastaron los miles de millones de pesos para poner a Peñalosa para tratar de venderla. Lo que pasa es que Peñalosa, pues como ejecutor es bastante tonto. O sea, ¿cómo va a salir todo el día a hablar mal de la ETB y luego salir a venderla? Pues ¿quién la va a querer comprar con esa propaganda? A mí me parece una barbaridad. Yo creo que las privatizaciones han demostrado ser muy buenas para los privatizadores, muy mala para los consumidores y muy mala para la economía. Yo creo que debemos entender esos sectores como estratégicos a cargo del Estado sin generar ganancias, ¿sí? Es decir, que se hagan las ventas, que haya que hacer, que se paguen las inversiones, se paguen los sueldos, se paguen las deudas y hasta ahí. No deben haber ganancias, porque la ganancia la da la economía. Repito, esos sectores estratégicos que son transversales, puestos a costos muy bajos, generas boom económico. Es la frase maravillosa del el secretario de Relaciones Exteriores ruso, cuando dijo, la amada productividad alemana no era más
que la energía barata rusa. Y es cierto, se le quitaron la energía barata y ya Alemania no está, mejor dicho, está en una recesión. Lo mismo puede pasar acá, lo mismo nos pasa acá. Nuestros sectores estratégicos son inmensamente caros. Y la única forma que buscamos empezarlo es bajando los salarios y aumentando la jornada laboral. Es un sinsentido económico, pero por supuesto es una ganancia descomunal para los dueños de esos sectores. O sea, una barbaridad lo que está haciendo el señor Federico Gutiérrez. Con el agravante de que se deja de percibir para el presupuesto nacional y de las regiones, pues todo lo que producía o lo que produce esta importantísima empresa. Ya tenemos en sala al querido líder obrero Jaime Montoya. Vamos a hablar con él en unos minutos acerca de la marcha de las canas que se prepara para el 30 de este mes, el viernes 30 de agosto, para ir a decirles a los magistrados, a los que le han entregado un volumen inmenso de demandas, 106 demandas contra la ley pensional. Yo califico eso como aporofobia, es decir, odio a los más necesitados, a las personas en mayor situación de pobreza. Y a propósito de esto, doctor Arellano, hemos planteado aquí en este programa en diversos momentos que después de la aprobación de la reforma pensional, pues debería impulsarse por parte de los gremios de pensionados y de todo el movimiento obrero y popular reivindicar la recuperación de la mesada 14 para los pensionados de nuestro país. Recordemos que la mesada 14 fue usurpada, fue hurtada por Álvaro Uribe cuando tenía a sus pies el Congreso de la República, que le aprobó un acto legislativo, una reforma constitucional, la 01 de 2005, para quitarnos a los pensionados esa mesada que era como una especie de prima a mitad de año y que le abrió un hueco enorme a los pensionados de pensiones pues, pequeñas. ¿Usted qué opina en relación con esta propuesta? Hay quienes consideran que eso tendría un costo muy grande y que el gobierno del presidente Gustavo Petro lo pensaría muchas veces. ¿Cómo analiza usted esta propuesta? Ahí podemos hablar, o sea, primero que todo, o sea, total apoyo a esa situación y podemos hablar de muchas cosas con respecto a eso. De hecho, si tú me permites este espacio, nosotros en Otra República buscamos que crear un movimiento, y te hago la invitación acá directamente, para que los salarios en Colombia empiecen a subir al 20%, el salario mínimo en Colombia empiecen a subir al 20% estos 2 años que quedan. Podemos hablar de eso todo lo que quieras, hay todas las justificaciones, pero una rápida. México lo hizo con López Obrador, de 6 años lo hizo 4 veces y los resultados son fantásticos. Los últimos 2 años hasta los empresarios dijeron, súbalo al 20%, no hay problema, porque vieron los resultados en la economía. Con las pensiones pasa exactamente lo mismo. Hoy en día, o sea, es chistoso a veces, pero bueno, los memes muchas veces explican realidades. Que decíamos ahora, los 20 son los nuevos 40 y los 40 son los nuevos 60. Hoy en día, la gente pensionada es un factor de consumo que no eran hace poco tiempo. ¿Sí? Gracias a las ventajas de salud, las personas pensionadas hoy tienen un factor de consumo que antes no veíamos y es muy bueno. No es más que veas cuántas películas de Hollywood hacen como para ese sector de la población. O sea, siempre al año sacan películas para ese sector porque es un sector que hasta ahora va a cine, que sale a los restaurantes, que va y consume, que antes no era tan así. Básicamente porque muchas veces muchos de ellos llegan cada vez con buenas condiciones de salud a esa edad. Entonces la pensión ya no pasa a ser para sobrevivir, sino también para vivir. En ese sentido, todo lo que sea para mejorar el consumo en este país es importante. ¿Por qué? De hecho tenemos un video en Otra República, pero te explico rápidamente. Un gran economista de Harvard, que es fantástico, hizo incluso una revolución en esa universidad, que sacó un estudio en los 90 que fue muy famoso, en el que él decía, si tu empresa es absolutamente, o sea, si tu país, perdón, si la economía de tu país es netamente exportadora, estamos hablando de Asia, estamos hablando de Corea del Sur, economías con superávit exportador enorme, pues esas empresas básicamente necesitan
todo el apoyo estatal y las condiciones laborales que ellas quieran imponer y demás, o sea, bajos salarios, todo eso, porque ellos son los que están trayendo la riqueza y creando la riqueza en el país. Pero si ese no es tu caso, si tu caso es el contrario, que tienes que el sector exportador no puede impulsar la economía, pues toca a través de salarios, que aumenten los salarios para que la gente pueda consumir. Ese es el impulsor de la economía. Este gobierno, el gobierno de Rafael Correa, el gobierno de Lula, el gobierno de López Obrador, demostraron que eso es cierto. Cuando tú le das plata a la clase trabajadora consume y genera un bono económico. Lo mismo pasa con los pensionados, o por lo que decía antes. Entonces, solo para, si tú, hoy en día la mayoría de gastos que tú y yo hacemos, que cualquiera hace, se van a las empresas, ¿sí? O sea, la mayoría de las cosas que compramos siguen siendo de empresas. Esa plata que metemos ahí se transforma básicamente en 3 cosas: impuestos, salarios y utilidades. Bien sabemos que en este país las empresas no pagan los impuestos. Eso es, quien se quiera meter eso está loco. Y sabemos que los salarios históricamente van a la baja, incluso en términos reales. Entonces, ¿qué se transforma todo en utilidades? ¿Y qué pasa con las utilidades del país? Todos sabemos, están en los paraísos fiscales. No nos digamos mentiras. Gran parte de las utilidades están en los paraísos fiscales. De hecho, por ejemplo, entre el tercer y cuarto inversor en Colombia es un paraíso fiscal de las Islas del Caribe, creo que Anguila. ¿Por qué pasa eso? Pues porque se llevan la plata para allá como lavado de activos, o sea, la esconden y la traen de nuevo como inversión extranjera directa. Ese es el mecanismo y eso es lo que se hace en nuestras utilidades. Lo que proponemos, y tú estás proponiendo, es, oigan, no usemos más esas utilidades, démoselos al trabajador, démoselos a los pensionados, que ellos van a consumir y eso va a generar impulso en la economía. ¿Cómo podemos estar en desacuerdo de eso? Pues claro, porque los que acumulan las utilidades no les interesa eso. Esa es la pelea que estamos dando y es la pelea que tenemos que dar. Digamos que de ahí tengo es como de los pocos alejamientos que tengo con el presidente. Yo creo que este sector empresarial oligárquico de nosotros ha demostrado que no le interesa al país, pero para explotarlo y nada más. Ellos quieren explotar el país y largarse de este país a vivir en las ciudades que ellos consideran de ensueño. Yo creo que esa relación de poder hay que cambiarla. Solo hay una forma de hacerlo y creo que en eso estamos cortos y bueno, ojalá el amigo líder obrero que nos está escuchando y todos o creamos una clase trabajadora que sea factor de poder real, o sea, con capacidad de poner políticas, o vamos a estar condenados a eso siempre, ¿sí? Por ejemplo, mira la clase empresarial hoy, es que no invertimos porque no nos gusta el presidente. Eso dicen ellos. O sea, entonces aquí votamos solo por lo que ellos digan. Acabemos la democracia y que Luis Carlos Sarmiento y Gilinski digan a quién ponemos de presidente y ya, y nos evitamos todo este show cada 4 años, porque entonces el sector privado no invierte si no le gusta el presidente. Yo digo, no, vámonos por los medios de producción, cooperativicemos esto, creamos nuevas fuerzas, ¿sí? Y salgamos adelante, porque con esta gente no se pudo. O sea, ahorita celebramos que el éxito se metió en las inversiones forzosas del agro, ¿sí? Y bueno, celebrémoslo, no hay ningún problema. Celebramos que los bancos se metieron la mano al drill y van a poner 50 billones de pesos en inversiones forzosas. Listo, celebrémoslo. Yo te hago una pregunta, Luis. Llega Miguel Uribe a la presidencia el otro periodo. ¿Tú crees que ellos van a seguir con eso? Se van a retirar. No van a prestarle más al campesinado, no van a prestarle más al sector turismo. El éxito le va a dejar de comprar a los campesinos y lo va a explotar como siempre hace. Esa es mi apuesta. Yo creo que hay que cambiar las fuerzas productivas en Colombia de entrada, porque esta es una ligada fuertemente al capital transnacional que no le interesa al país, sino para explotarlo. Y ahí está la muestra con las regalías. Estamos regalando nuestro petróleo y nuestro carbón. Lo estamos regalando. Esa es la realidad. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Pues muy claras sus exposiciones, doctora Andrés Arellano, perdón, y seguramente tendremos oportunidad en un próximo programa de profundizar sobre este ejercicio que ustedes están desarrollando desde otra república en relación con las propuestas salariales y otras propuestas de carácter económico. Muchas gracias, doctor Arellano, por acompañarnos en la mañana de hoy en Periodismo Libre. No, para mí un placer, un agradecimiento enorme, Luis, a Manuel también por la invitación y ojalá sea
la primera de muchas. Reitero mis alabanzas al periodismo realmente libre. Es importantísimo para el país. Yo creo que pocos sectores han hecho tanto daño como los medios tradicionales institucionalizados de este país, que nos han metido la idea de que aquí las cosas no pueden cambiar, que tiene que ser así, que estamos condenados a esto. La muestra es que no. Entonces, adelante y cuenten conmigo cuando quieran. Y precisamente, como usted ha visto, han tenido sus planteamientos y su claridad una gran acogida en nuestra audiencia. Muchas gracias. Qué maravilla. Un saludo a todos y que siga creciendo el periodismo libre. Muchas gracias.